Soy maestra de quinto grado y tuve la oportunidad de leerles a mis estudiantes No cualquier montaña. Y la verdad es de que aunque a simple vista el libro está a un nivel mucho más avanzado de lo que algunos de mis estudiantes pueden hacer, porque soy maestra de dual language o de doble idioma, la verdad es que fue un excelente libro para interactuar con el texto, para poder jugar con el lenguaje, aun cuando los estudiantes tal vez no tienen la confianza de poder analizar un texto como este. El autor es muy poético y habla de esta montaña especial de una forma narrativa, pero también de una forma en la que personifica a la montaña. Entonces ofrece muchísimas oportunidades para el juego del lenguaje, además de poder enseñar a través del contenido del tema de las montañas y de los volcanes, que es un tema que le interesó muchísimo a mis estudiantes, especialmente porque pudieron conectar con ese contenido, porque ya lo habían estudiado un poco en cuarto grado y les interesó muchísimo. Tenían muchas conexiones, tenían preguntas y pudimos jugar mucho con el lenguaje de No cualquier montaña. Hice una lección que abarca unos 3 días. Obviamente puedes extenderla tanto como sea necesario para los estudiantes o para las necesidades. Pero básicamente los objetivos era eso, en ver el punto de vista y el propósito del autor, poder emitir una opinión, basada en la evidencia del texto y poder estudiar las onomatopeyas en ella, el lenguaje figurado. Entonces, para el primer día empezamos con la primera lectura del texto, que básicamente es que cuando nosotros los profesores podemos leer. En el segundo día estamos interactuando con el texto basado en unas tiritas de papel. Adapté un poco el texto del autor para que los niños pudieran ver cómo el autor describe a esta montaña, que no es una montaña cualquiera, qué lenguaje se usa y los estudiantes interactuaron en este texto adaptado, pudieron volver a leer, hacer lecturas repetidas para mejorar su fluidez y su habilidad de leer con expresión. Y también pudieron compartir su lectura y verla un poco más de cerca, porque en la primera lectura pues era como escuchar qué nos decía el autor sobre la montaña y cómo lo hacía. Y ya en el segundo día eran los estudiantes analizando pequeñas partes del texto más de cerca, poder disfrutar de la lectura un poquito como con una lupa para poder compartir, y les encantó mucho que el autor en una parte del texto usaba la palabra retumba, pero la alargaba para hacer el sonido de cómo retumba una montaña o un volcán, y les encantó esa parte, la volvieron a leer varias veces. Entonces ofreció un excelente modelo para los estudiantes de cómo poder añadir eso también en su escritura. Entonces fue una actividad donde nos envolvimos en eso. En el segundo día también usamos las tiritas, el lenguaje, para crear un diagrama de patrones gramaticales o una tabla de patrones gramaticales donde identificamos el sustantivo o el tema que era la montaña y pudimos sacar del texto los adjetivos que usaba el autor para describir. Los niños también añadieron sus propios adjetivos. Añadimos verbos que usaba el autor para describir las acciones que hacía esta montaña cuando la personificaba, y también las frases preposicionales, en dónde y cómo se hacían estas cosas o la montaña hace estas cosas. Entonces, ellos pudieron crear su propio lenguaje basado en lo que el texto ya les aportaba, y les di un corto tiempo para hacerlo, y se emocionaron en crear la mayor cantidad de oraciones utilizando el lenguaje del autor de una forma organizada, y luego eligieron sus favoritas para compartir con sus compañeros, y les hablé de cómo sus oraciones creadas estaba sonando tan poético como el autor, y les encantó, les hizo sentir capaces y les hizo sentir emocionados de poder crear. Entonces, solo algunos de los ejemplos. Una de mis estudiantes hizo La montaña astronauta canta en mi corazón. Entonces, tomaron el punto de vista del autor y el lenguaje que utilizó para describir la montaña,
e hicieron sus propias oraciones y se sintieron muy orgullosos de ello y pudieron entender mucho mejor el lenguaje que estaba usando el autor y también el punto de vista que quería expresarnos a través de su juego de palabras. Y eso les gustó mucho. Ya en el tercer día repasamos un poquito el lenguaje que habían escrito o habían hecho y para el tercer día nos enfocamos más en analizar la metáfora que nos había ofrecido el autor, que era que las montañas son las líneas de la mano de la tierra. Entonces los niños nos expresaron por qué dijo eso, cómo podremos relacionar las líneas de la mano con las montañas en la tierra. Tuvieron excelentes ideas, las compartieron. Y luego ellos crearon sus propias metáforas de que si era el corazón de la tierra, si las montañas eran el esqueleto. Hubo un estudiante que dijo que las montañas eran como los puños de la mano, entonces tomó esa idea de la mano y relacionada con las montañas del autor y nos habló de cómo las montañas son fuertes y sostienen tantas cosas sobre ellas, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo los estudiantes exploraban la idea de las metáforas y cómo podían relacionarlo con una función del cuerpo humano o con una parte del cuerpo humano para no solo mostrar lo que habían aprendido del texto, sino también cómo podían expandir, ese conocimiento y hacer sus propias conexiones a los que ellos sabían. Y si puedo compartir una de mis estudiantes dijo, las montañas son los ojos, y cómo esta montaña es especial para el autor y las montañas pueden ser observadoras porque son altas y observan todo de lejos y son tan importantes para la tierra como los mismos ojos para nuestro cuerpo. Y entonces hicieron verdaderamente tuvieron la capacidad de conectar y de expandir las ideas y de verdad entender el propósito del autor, que era demostrar lo importante que era esta montaña para el narrador, para el orador de la historia. Y así fue como terminamos nuestro día 3, pero la verdad es de que este texto ofrece tanto, podemos, como dije en la actividad interactiva, analizar pequeñas partes del texto de cerca y puede ser no solo una lección de 3 días, sino de más. Ofrece buen modelo para la escritura. Los niños estaban tan interesados en el tema que bien podría ser toda una unidad basada en sus propias preguntas e inquietudes sobre el tema. Entonces, de verdad que para quinto grado fue algo muy apropiado, pero también veo cómo se puede aplicar en otros grados a mayor o menor escala.